Bienvenidos, estimados, a el cuarto video de la asignatura de participación y argumentación en democracia. Durante esta clase vamos a trabajar con el mismo objetivo de la clase anterior, porque vamos a continuar con la segunda parte del análisis de la columna de opinión que ustedes leyeron la clase anterior, que fue escrita por Daniel Matamala. ¿Se acuerdan? Esa columna que se titulaba ¿Es que no lo ven?, donde el autor, Daniel Matamala, increpaba un poco, comentaba, daba su punto de vista en torno a los comentarios que tres personajes políticos hicieron sobre la marcha de marzo del 2019 de un grupo multitudinario de mujeres, que fue histórica para nuestro país. Bueno, el autor Matamala, ¿cierto?, discute en torno al comentario realizado por Alfredo Jocelyn Hall, por Luis Larraín e Iván Moreira, que tienen un punto de vista negativo en torno al movimiento feminista de nuestro país. Bien, si nos damos cuenta, el punto de vista del enunciador de esta columna de opinión es a favor del movimiento feminista. Ya él deja en evidencia de que está a favor de que existe esta diferencia de género a nivel de leyes, a nivel de trabajo, a nivel laboral e incluso en la forma de vida de nuestro país. ¿Ya? Y eso queda demostrado por la gran cantidad de mujeres que fue parte de esta marcha. Bien, a continuación nos vamos a hacer 5 preguntas que voy a comentar un poquito y les voy a dar algunas pistas para que ustedes las puedan desarrollar, porque posteriormente van a tener que completar una tabla donde ustedes van a sistematizar el análisis de esta columna de opinión. Así que atentos. Bien, pregunta número 1. ¿Qué actitud adopta el enunciador sobre el tema? Lo primero que hay que tener claro para poder responder esta pregunta es el tema, evidentemente. Cuando nosotros ya leemos un poquito nos damos cuenta de manera inmediata que de lo que nos está hablando es sobre el movimiento feminista. ¿Y cuál es la actitud que adopta? Esta parte es súper entretenida porque en esta columna de opinión, desde el título ya nos empieza a dar su punto de vista el enunciador, ya que dice, recuerden que el título es que no lo ven, o sea que nos va a hablar de ciertas personas que no ven algo y que él sí. Por lo tanto, evidentemente, esta pregunta nos muestra que él va a estar en contra de esas personas que no están viendo algo que para él resulta ser evidente. Pregunta número 2. ¿Qué marcas textuales ayudan a identificar su posición? Bien, aquí yo ya les di una, la que estaba en el título, pero ustedes luego pueden buscar más a lo largo de toda la columna de opinión. En el párrafo 2 ya se encuentra otra. Vean, búsquenla, identifíquenla y pónganla como respuesta, además de las otras que puedan encontrar. Pregunta número 3. ¿Qué recursos utiliza para validar o legitimar su posición? Bien, yo les voy a mencionar el primero y uno de los más utilizados, diría yo, que es que tiene que ver con un poco invalidar lo que la otra persona dice, casi descalificándolo un poco debido como a su historia de vida. Ya, aquí tenemos los 3 comentarios de los políticos que hablan sobre la marcha feminista. El de amarillo es Jocelyn Hall, el de verde es Luis Larraín y el de lila es Iván Moreira. Ya, fíjense, en el primer párrafo que aparece ahí en pantalla dice: el primero, un historiador que considera al movimiento feminista como una pérdida de tiempo. Ok, ahí nos está mencionando el tipo de un historiador. Y como historiador, él considera un movimiento histórico como una pérdida de tiempo. O sea, ¿cómo? Un pastelero que no considera lo sabroso de sus pasteles, ¿me entienden? Entonces ahí, primer choque. Ya, el segundo, el de verde. El director de un think tank financiado por las grandes empresas reflexionó que la brecha de sueldo entre hombres y mujeres se debe a la maternidad. Igual es grandioso porque
Ya, el director de esas dos palabritas en inglés hacen referencia a estos institutos de investigación donde reflexionan con respecto a temas históricos, políticos, contingentes. Resulta que él es el director de una institución que se dedica a reflexionar, a pensar. Y esta institución más encima es financiada por empresas. Y su gran reflexión fue que la diferencia entre sueldos de hombres y mujeres es por la maternidad. O sea, hello, por la maternidad. Y aquí luego lo cita y dice, hay una diferencia que la mujer voluntariamente busca, la que por supuesto puede compensarse en el seno de una familia. Bueno, y él más adelante apunta a este tema y dice, oh, pero ¿cómo la mujer va a buscar voluntariamente ganar menos que el hombre? Y lo destruye. El último, dice así, mientras un senador famoso por suplicar un raspado de la olla, calificó a los cientos de miles de manifestantes como personas de oposición. Quien marcha es solo la izquierda, dice este personaje. Bien, y aquí para poder entenderlo tenemos que recordar que el senador famoso es Iván Moreira, ¿cierto? Que debido a este caso Penta, en uno de los mails se encontraba este raspado de la olla, que Moreira pedía el raspado de la olla al grupo Penta para costear la etapa final de su campaña. Ya por eso, a eso hace referencia. Y bien, él, un senador que pide, cataloga a esa multitud de personas que también piden por sus derechos como simplemente, por decirlo así, personas de oposición. Simplemente dice ahí que todos los que están marchando son de izquierda, por pedir ser tratados con igualdad. Y bien, ahí a través de un estilo medio irónico, utilizando esta forma para tratar de validar lo que él va a decir después, ¿cierto? Y dejar inválidos los comentarios de estos tres personajes. ¿Ok? Ese es un recurso que aparece al inicio. Ustedes tienen que buscar cuál otro está presente en esta columna de opinión. Pregunta número 4. ¿Qué tipo de evidencias utiliza el enunciador para apoyar su postura? Bien, voy a hacer referencia solo a una. Recuerden que en el segundo párrafo donde habla de Jocelyn Holt, dice que además de haber dicho que era una pérdida de tiempo, desmintió que existía la dominación y que lo había probado destacando el rol de la mujer en el cristianismo. Bien, ¿qué es lo que hace el autor? Él utiliza la evidencia histórica del cristianismo para derribar lo que dice Jocelyn Holt. Y acá en pantalla aparece, dice, la devoción mariana no da un rol destacado a las mujeres. La Iglesia Católica aún las veta explícitamente de su jerarquía. No existen, estoy parafraseando, ni sacerdotisas, ni obispas, ni cardenales. Y eso es real, pues es un hecho histórico, es un hecho que se puede corroborar, ¿ya? Para rematarlo utiliza un fragmento bíblico que hace referencia a este dominio masculino sobre el femenino. ¿Ok? Ustedes busquen otro tipo de evidencia que utiliza con los otros columnistas. Pregunta número 5. ¿Qué características podrían cambiar y cuáles no si esta argumentación fuera en otro contexto? Ok, si yo cambiara de contexto, por ejemplo, si yo tuviera estos tres personajes políticos más el periodista del cual estamos leyendo esta columna, lo estuviera en otro contexto mucho más informal, bueno, yo creo que cambiaría totalmente este ataque que hace Daniel Matamala al inicio, del restregarle lo que son y con respecto a lo que dicen. Probablemente eso se tornaría un poco más violento verbalmente, ¿ya? Quizás no se lo diga con este tono irónico, sino que incluso iría a lo sarcástico, a tratar de herir, de burlarse del otro en su cara. Y en un contexto mucho más informal probablemente llegue incluso hasta los golpes, lo cual es total y completamente reprochable, ¿cierto? La violencia jamás es una salida, es un argumento para tener la razón. Bien, ¿y ustedes qué creen que cambiaría? ¿Qué no? Pónganle su respuesta también.
Recuerden considerar lo que les acabo de mencionar y sobre todo el análisis que ustedes mismos hagan, las respuestas que ustedes mismos obtengan de estas preguntas de análisis. Ok, cuando hayas terminado de responder las 5 preguntas anteriores, vas a buscar la tarea de la clase anterior y teniendo esas 2 tareas hechas, vas a realizar esta tablita para sistematizar el resultado del análisis. ¿Cómo se hace esta tablita? Atención. Bien, acá tenemos en la primera columna hacia abajo los criterios de análisis y hacia el lado, arriba, tenemos lo que tú tienes que ir poniendo para completar esta tablita. En el caso de apuntes, lo que tienes que ir poniendo es el análisis de los elementos que aparece acá. En el caso del primero dice características del enunciador. ¿Cuáles son las características del enunciador? Tú las pones ahí donde está el cuadrito apuntes, el primer cuadro hacia la derecha. Y así sucesivamente con medio, controversia y postura sobre el tema. En la siguiente columna, relación con el discurso argumentativo, vas a tener que ir relacionando cada uno de los criterios de análisis con el discurso argumentativo. Por ejemplo, las características del enunciador, ¿de qué manera se relacionan con el discurso argumentativo? El medio, ¿qué relación tiene con el discurso argumentativo? La controversia, y así sucesivamente, en base al discurso que nosotros acabamos de leer. Y por último, la presencia de marcas textuales, es decir, fragmentos del texto que evidencian este elemento. Fragmentos del texto que evidencian las características del enunciador, del medio, de la controversia y de la postura sobre el tema. Y eso es todo. Cuando ya lo tengan listo, le toman foto y lo envían al correo. Ok, cualquier duda, consulta o reclamo, siempre con respeto, lo pueden poner abajo en los comentarios o de manera privada a través del correo electrónico que ustedes ya manejan. Que estén muy bien, nos vemos pronto, adiósito.